Esta es la fórmula. La fórmula es el coeficiente o constante de resistividad por la longitud del conductor sobre el área. Tengo todo menos el área, solamente me han dado el diámetro, debo hallar el área. El área es pi por radio cuadrado. Si el diámetro es 0,5, el radio es 0,25. 0,25 al cuadrado por pi me va a dar esto. Reemplazo nada más en la fórmula. ¿Ven? Saco cuentita y me va a dar que la resistencia específica es 4,01 por 10 a la menos 6 ohmios. Si ustedes este 10 a la menos 6, que es notación científica, lo expresan en decimal, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser 0,000004, ¿no ves? Jóvenes, ¿me están entendiendo hasta ahí? Jóvenes. Fíjense ese número, 0,000004. Es chiquitinho, ¿no ves? Cuando me da la resistencia específica, dice, de este material, me dio un valor bajo, pues no es 0,00000. Me dio un valor bajo, quiere decir que este metal o material es buen conductor y no se opone al paso de la corriente. ¿Lo ven? Ya me está diciendo, cuando me dio un valor bien bajo, quiere decir que este metal es buen conductor. La plata había sido buen conductor y no se opone al paso de la corriente. ¿Ven? Me dio un valor bien bajo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniera, se entendió bien. Ya, otro ejercicio. Ingeniera, el grupo SB no mandó el link. ¿Sí? Ajá. ¿Y por qué si hace cuánto yo les mandé? No mandó al SB, ingeniera. ¿Qué? Al SB ¿Cómo que no lo mandó si yo lo tengo aquí? Yo lo Sí, tengo aquí mandado. Sí, ese en el No, grupo, déjense burlar, che. Ustedes son los que recién se enteraron. Yo soy bien puntual, a mí no me gusta. Aquí tengo SB, 11, ¿ves? SB. Aquí ahora se los mandé. ¿Dónde? Ay, mío, no se lo había mandado. No mandó, ¿A quién se mandé? Va a disculpar, ¿a quién se lo mandé? No revise, ingeniera. Va a disculpar, SB no se lo había mandado. Ingeniera. Al SJ doble le mandé al SJ. Oiga, amarilla, ingeniera. Ahí van a disculpar, che. Voy a empezar de nuevo, ¿ya? Miren, se la habían mandado a otro grupo. Va a disculpar, yo también pues me chipé. No, que poder estar tratándome a ustedes, ¿no? Va a disculpar, yo más bien lo estaba retando a ustedes. ¿Ya está? ¿SB ya llegó? Ingeniera. ¿Llegó ya? Oye, fíjense SB. Sí, ingeniera. Ya mandó ya. Ya, pucha, había mandado otro grupo. Ya, bueno, yo tratándole a ustedes que entran tarde, pero a mí me gusta la puntualidad. Voy a empezar de nuevo, rapidín. Tarea 6, resistividad. Resistividad eléctrica, también llamada resistencia específica, simbología es la R. Diferencia entre resistencia y resistividad. Resistencia, ya lo hemos visto nosotros en el anterior tema. Resistencia expresa la oposición al flujo o paso de la corriente eléctrica a través de un conductor. Eso ya lo sabemos, ¿no ves? Resistividad viene a ser lo mismo, pero ¿qué es lo que aumentamos en la resistividad? Aquí en resistividad nos interesa de qué material está hecho esa resistencia y cuánto y qué tanto ese material se opone al paso de la corriente. En cambio, en la resistencia, en la ley de Ohm, no nos interesa de qué material está hecho, solamente nos interesa que se oponga al flujo o paso de la corriente eléctrica. En cambio, la resistividad se opone, dice ese material, al flujo o paso de la corriente eléctrica y además se refiere al material del que está hecho la resistencia, si es cobre, aluminio, oro, plata, etcétera. ¿Y cuánto y qué tanto ese material se opone al flujo de la corriente eléctrica? Indicándonos así si es buen o mal conductor, tomando en cuenta estos 5 factores.
¿No ves? Esta es la expresión de la resistividad o eléctrica o resistencia específica. Esta es la única expresión. Donde Rho es el coeficiente de resistividad del metal o material, la unidad ohmiómetro. O sea, yo les voy a dar ese coeficiente. Si el material es de cobre, les voy a dar ese coeficiente de cobre. Si el material es de aluminio, les voy a dar ese coeficiente. La longitud, ustedes tienen que saber reconocer, y es fácil, ¿no? La longitud del material o metal. La unidad es el metro. El área también, ustedes deben saber, el área transversal del material metal, metro cuadrado, la resistencia del material al paso de la corriente ohmio y la temperatura a la que es sometida esa resistencia. ¿Ya? Ejemplito tenemos acá. Por ejemplo, tenemos un pedazo de cable conductor. Esta forma tiene el cable, ¿no es? Circular. Internamente sus filamentos habían sido de cobre, entonces debo saber yo el coeficiente o constante de resistividad del cobre, yo se los voy a dar ese valor. Tengo la longitud y el área del círculo es pi por radio al cuadrado, eso deben sabérselo. Acá tengo un objeto metálico, ¿no ves? En forma de un ortoedro. Y dicen que es de aluminio, entonces debo saber su coeficiente de resistividad del aluminio, eso también yo se lo voy a dar. La longitud ustedes la pueden hallar, y el área, en este caso, si es cuadrado o rectángulo, va a ser por altura, ¿no ves? Perfiles metálicos para los civiles. Tienen varios perfiles metálicos en forma I, L, así, varios. Generalmente su coeficiente de resistividad es a 0. Es a 0, debo saber el coeficiente o constante de resistividad. Yo también se los voy a dar, pero con el tiempo tienen que aprendérselo los civiles. Generalmente son de a 0. Voy a tener longitud, voy a tener área, deben hallar el área, ustedes ya saben hallar el área. ¿No ves? Por ejemplo, le he dado tres ejemplos yo. Con esos 3 ejemplos son suficientes. Un cable, un objeto cualquiera metálico y un perfil metálico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¡Oye! Ninguna, ingeniera. Ya. Coeficiente de resistividad. Yo ya les dije que se los voy a dar. Por ejemplo, de un cable conductor generalmente es de cobre, generalmente, ¿no ves? Su coeficiente de resistividad es 1,71 por 10 a la menos 8 ohmiómetros. Esto yo se lo voy a dar si es que le tomo en el examen presencial. Aquí tengo una lata de leche, por decir. Su coeficiente de aluminio es 2,82 por 10 a la menos 8 ohmiómetros. Acá tengo un objeto de plata, metálico de plata. Debo saber su coeficiente de resistividad, 1,59 por 10 a la menos 8 ohmiómetros. Y acá tengo cables de acero. Debo saber su coeficiente de resistividad del acero, 72 por 10 a la menos 8 ohmiómetros. Por ejemplo, yo les di 4 acá. Yo les voy a dar de tarea más, que me busquen más coeficientes. ¿Ya? Es fácil, lo van a encontrar. La resistividad es una magnitud inversa a la conductividad eléctrica. En la resistividad, ¿qué significa la resistividad? Se opone al paso de la corriente eléctrica, pero también queremos saber en la resistividad qué material, ¿no ves? Es esa resistencia y cuánto se opone ese material a la resistencia, ¿cómo se llama? Al paso de la corriente. En cambio, la conductividad deja pasar nomás los electrones, deja pasar la corriente eléctrica, deja pasar. O sea, la resistividad se opone al paso de la corriente, se opone al flujo de electrones, pero toma en cuenta también de qué material es esa resistencia y cuánto se opone. En cambio, la conductividad no le interesa la conductividad, deja pasar nomás, no le interesa qué material es, nada, deja pasar nomás. Es la inversa de la resistividad. ¿Ya? Jóvenes, esto me lo van a buscar bien de tarea. Yo se lo expliqué con mis palabras. La resistividad de los metales aumenta con la temperatura según la calidad del material o metal.
La resistividad es independiente del voltaje y de la intensidad de corriente. Solo depende de los 5 factores que ya le nombré anterior. Resistencia al paso de la corriente, el coeficiente de resistividad, de la longitud del metal, del área del metal y la temperatura donde se encuentra. ¿Ya? Vamos a empezar con los ejercicios. Hallar la resistencia específica de un conductor de 48 metros de largo y diámetro 0,5 metros con un coeficiente de resistividad de plata. Los datos. Me pide hallar la resistencia específica. Como me dice que su coeficiente de resistividad de plata, entonces tengo que anotarme el coeficiente de resistividad de la plata, que es igual a 1,59 por 10 a la menos 8 ohmiometros. ¿Ya? Ya es un dato que ustedes tienen. Yo se lo voy a dar o tienen que tener su tablita. La longitud, me dice, del conductor es 28 metros. Y el diámetro, como me dice el diámetro, yo ya sé que es un círculo, ¿no ves? Que es un círculo, si me está dando de diámetro, ya sé que el área va a ser del círculo. Entonces el diámetro 0,5, el radio 0,25. Y aplico el área, pi por radio al cuadrado, me va a dar que el área es 0,19 metros cuadrados. Y reemplazo en esta fórmula, no hay otra expresión, jóvenes, de resistividad. Reemplazo aquí los valores. Y me va a dar un valor de 4.01 por 10 a la menos 6 ohmios. ¿Hasta ahí estamos entendidos? ¿Hasta ahí estamos? Sí, mira. Ya. Ahora, si yo no quiero expresar en notación científica, quiero expresarlo en decimal. Yo sé que es decimal porque el negativo tiene aquí en el exponente es negativo. Ya sé que es decimal por ese negativo. Entonces, ¿cómo sería? 0,0000004 sería, ¿no ves? Jóvenes, si elimino esta notación científica, lo pongo en decimal, sería 0,000004. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Hasta ahí? Jóvenes. Sí, sí. Ya. Entonces, ese valor es bajísimo, ¿no ves? 0,000004. Es bajísimo. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? La resistencia específica de este metal, de la plata, da un valor bajo, eso es bajo. Quiere decir que este metal es buen conductor y no se opone al paso de la corriente. Cuando me dé la resistividad, la resistencia específica bien baja, aquí como acá, es un metal que es un buen conductor y no se opone al paso de la corriente. ¿Me entienden? Cuando me den bien bajo. Si me da alto, por decir el 4,01 por 10 a la 6 positivo, es alto, pues, ¿no ves? Bueno, 4 millones sería, ¿no ves? Es alto. Entonces sería un mal conductor y se opone al paso de la corriente. Es un dieléctrico, es un aislante. Eso ya lo hemos visto al principio, ¿no? Hasta ahí estamos entendiendo nada. ¡Oye! Sí, se entiende. Estamos viendo, ¿no? Ya, otro ejemplo. Acá tengo ejemplos tipos, jóvenes, ejemplos tipos que les va a servir. De estos 4 ejemplos salen los demás. No hay cómo se pierde. Se tiene una barra metálica de sección cuadrada compuesta de 2 materiales distintos. Allá la resistencia específica de la barra. O sea, me pide allá la resistencia específica total de la barra, ¿no ves? Aquí tengo yo la barra con sus medidas, sus longitudes. Los dos tienen diferentes coeficientes de resistividad, ¿no ves? Ρ1 y Ρ2, diferente acá tienen, fíjense, diferentes coeficientes de resistividad. Me pide allá la resistencia específica, esta es la fórmula. ¿Qué debo hacer? Debo hallar independiente primero la resistencia específica de este material color celestito claro, ¿no es? Con esta fórmula. El coeficiente 4 por 10 a la menos 8 ohmiometros, la longitud 0,3 metros sobre el área. El área va a ser esta misma, ¿no ves? Transversal aquí, esta misma va a ser 0,05 por 0,05. Aquí está. Y me va a dar un valor de 0,048 por 10 a la menos 4 ohmios. Luego hallo la resistencia específica del segundo material.
También resistencia específica 2 será igual al coeficiente de resistividad que me dio Rho2 por la longitud 0,5 sobre el área va a ser el mismo, 0,025 metros cuadrados. Saco cuentita, me sale 0,12 por 10 a la menos 4 ohmios. Entonces la resistencia específica total va a ser la suma. Y me va a dar un valor de 0,168 por 10 a la menos 4. Entonces, si yo lo convierto en decimal, sería 0,0000168, ¿no ves? ¿Lo ven? Es un valor bajito también. Estos metales son buenos conductores, dejan pasar la corriente eléctrica, no se oponen porque su resistencia específica dio un valor bajo. O sea, no se opone al paso de la corriente. ¿Ah? ¿Lo ven? Para que me dé todo más bajito, ya, se opone. No se opone, digo. Hombre, están charlando ahí. ¿Su micrófono está encendido? Capaz en su micrófono se va a estar charlando. ¿Hasta ahí se entendió? Hombre. Sí, señora. Ya, otro ejemplo. Este es un examen que yo tomé. Un examen hace varios tiempos ya. Se tiene dos conductores de diferente sección y longitud, pero de un mismo coeficiente de resistividad. Son del mismo metal. Allá la resistencia específica total. ¿Ven? Dos conductores. Tengo que hallar primero la resistencia específica del color celeste. Es la fórmula, no hay cómo se pierda. Como el coeficiente de resistividad está genérico, no hay valores, ¿no ves? Es el mismo, dice. Pongo su valor. La constante Rho nomás. Por la longitud, dice, L1, ahí está L1. Sobre el área 1, ahí está área 1. La resistencia específica del material 2. La constante de resistividad es Rho por 5 medios de la longitud 1 es la longitud. 5 medios de la longitud 1. Dividido el área. 6 del área 1, dice 6 del área 1. Para hallar la resistencia específica debo sumar. ¿No ves? Así como acá, miren, es sumado. Reemplacé y es sumado. ¿Ya? Saqué este factor común, Rho L1A1, y me quedó esto. Y esto yo lo puedo saber, estas fracciones, ¿no ves? Puedo yo saber. Entonces la resistencia total es igual a 1.41 Rho por L1 sobre área 1. Y su unidad es el ohmio. Este era el resultado que tenían que ustedes hallar. ¿Dónde le pelaban aquí? No sabían hacer fracciones. Sin la calculadora, muchos no sabían hallar. Tienen que acordarse. Este era el resultado que ustedes debían hallar. Es un examen de 15 minutos. ¿Se entendió este? Jóvenes. Jóvenes. Sí. Sí, no creo yo. Este es otro. Se instala un juego de luces utilizando cables de cobre, dice, de 16 metros de largo, de diámetro 0,004 metros. Me piden saber la resistencia específica que ofrece el cable al paso de la corriente eléctrica y cuál será la intensidad si los focos se alimentan con un generador de 40 voltios. Aquí tengo todos los datos. Ya como me dice diámetro, ya sé que es circular, ¿no? Entonces el área, pi por el radio al cuadrado, ya tengo el área. Como me dice que es de cobre, su constante de resistividad del cobre es 1,71 por 10 a la menos 8 ohmiometros. Me pide allá la resistencia específica y la intensidad de corriente. Primero, hallo la resistencia específica. Aplico esta fórmula. Reemplazo los datos, me dice que la resistencia específica es igual a 21.88 por 10 a la menos 3 ohmios. Y si este 10 a la menos 3 lo expreso en decimal, sería 0,021, ¿no ves? También es un valor bajo.
es un buen conductor el cable, el cobre, me dice. No pone resistencia, es un valor bajo. ¿Ya? Así tengo que explicar. Entonces, me pide ya la intensidad de corriente por la ley de Ohm, reemplazo nomás 40, que es el voltaje, sobre la resistencia específica y me va a dar que la intensidad de corriente es un 82 por 10 a la 3 amperios. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Oye, jóvenes. No, eso lo reemplazaron, ¿no? Claro, pues eso ya es un tema del anterior, de electrodinámica, tienen que saber ley de Ohm, todas esas cosas. Acá está, tarea de investigación. ¿Ya? Allá la resistencia específica total de un material con diferentes coeficientes de resistividad. ¿Ven lo mismo que este que les di? Es el mismo. Este sería el área, ¿no? La longitud 1, longitud 2. Coeficiente de resistividad 1 es 3 por 10 menos 8 ohmiómetros. Coeficiente de resistividad 2, 0,4 por 10 menos 8 ohmiómetros. Tienen que hallar el total. Investigar los coeficientes de resistividad del níquel, del estaño, del plástico, de la piel humana, del grafito, del vidrio, del hierro, del platino, del magnesio, de la madera. ¿Ya? De la piel humana. Ya, por ahí pillan piel de animal también, ya les hace esto, piel de animal. No es lo mismo la piel humana de un ser vivo que la piel humana de un muerto, ¿no? ¿Me entienden? No es lo mismo la piel de la vaca viva que la piel de la vaca muerta. Ya la vaca muerta ya es cuero, ya se secó. En cambio, si está viva la vaca, el cuero está todavía, ¿no ves? Tiene líquido, está mojado. No es lo mismo, así que busquen bien, van a leer bien. No es lo mismo el animal vivo que el animal muerto. ¿Ya? Van a pillar. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Todo ingeniera, eso a temperatura ambiente, ¿no, ingeniera? ¿Qué, joven? Todo a temperatura ambiente, le digo. Porque... Sí, no tomen en cuenta la temperatura media cuadra. No. Ambiente. Pero hay fórmulas que toman en cuenta la temperatura. Yo no la estoy tomando, eso lo van a ver en otra materia, joven. Nosotros, física 200 es superficial, nomás lo que yo les doy, la electricidad y magnetismo superficial. Ya en otra materia lo van a ver más profundo. ¿Ya? Hola, hijo. Sigamos. La exposición, la fecha es el 30 de julio para ustedes del 2021. El que quiere, no estoy obligando a nadie. Fecha 30 de julio de 2021, me van a exponer, me van a escribir al privado y me van a decir, deme un tema, pues yo les voy a dar el tema. Cualquiera de estos temas es. Solamente quiero definición, expresión, qué esquema tiene y dónde lo aplico, nada más. Por lo menos estudien, porque no lo lean, yo me doy cuenta cuando están leyendo. ¿Ya? ¿Para qué me sirve exponer? Si quiero, expongo, si no quiero, no expongo. El que expone y bien expone, le va a reemplazar una nota de su examen práctico que han dado mal, de uno que han dado mal. Ya. Pero bien, si me están exponiendo, leyendo, que yo me doy cuenta y me hablan cualquier burrada, no, ahí nomás queda. ¿Me entienden, no? Sí, ingeniera. ¿Desde cuándo podemos pedir el tema? Estoy exponiendo, por lo menos hágame valer. Así me dicen algunos. Pero si me estás exponiendo mal, ¿de qué te voy a hacer valer? No, tómenlo en serio. Si me van a exponer bien, ¿sí? ¿Desde cuándo podemos pedir los temas? Me piden después de que acabemos la clase. Ya. Al privado yo le voy a poner y después le voy a mandar la foto de quiénes son los que han anotado ahí y qué tema es, por si se olvidan ustedes. ¿Ya? ¿Jóvenes? El 30. El que no expone
30 no hay otro día. Este es un regalo que le estoy dando, no es que es obligatorio. Si no exponen el 30, ya no exponen más. I'm sorry. ¿Ya? ¿Jóvenes? Oye, Sí, ingeniera. creo que me salgan con cuentos chinos, ¿no? Listo, Creo que listo. me salgan con cuentos chinos. Disculpe, ingeniera, ¿puede pasar al primer diapositiva? Quiero sacarle foto. Sí, se lo voy a pasar todo esto, jóvenes, no se Ya. preocupen. Ok. Pero ya, lo que me mejor, interesa, gracias. ustedes tienen que tomar en cuenta lo que hablo, ¿no? Aún no se pregunto cosas de lo que hablo y no están en las diapositivas. Yo ya les dije, tomen apunte de lo que hablo. Siempre es así, en cualquier materia. El profesor pregunta de lo que habla, no de lo que escribe. ¿Ya? Bueno, hasta ahí es este tema de resistividad. Ahorita vamos a avanzar el otro. El otro. ¿Dónde está? ¿Dónde que no lo pillo? En un ratito. ¿Ya? Tema 7. Este tema 7 después vamos a hablar cuando lo damos. ¿Ya? Este viernes, SJ, SB, dan tema 5 y 6, ¿no? Jóvenes, Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. examen práctico, ¿no? Cuando digo examen práctico, porque es una manera de decir, aunque está mal dicho, ¿no ves? Es lo que les tomo oral, pues. Así preguntas, no puedo tomar el ejercicio todavía, pero ya uno mal dicho dice examen práctico, dice, ¿no? Bueno, este 7 ya le voy a dar, este 7 creo que me lo van a dar el lunes. El lunes, ¿qué fecha es el lunes? Lunes. 19. ¿19? ¿Sí? ¿Es 19? Ya, tema 7. Es un solo tema, así que aproveche también. Ya, y el 30 dijimos, 30 de julio, en la ¿Y exposición, ¿no este ves? tema cuándo le explicaría, ingeniera? ¿Cuál? Ahorita, pues, como que cuando le ahorita. Ah, Si ya, es ya. el tiempo que ustedes no quisimos pasar el sábado, pues. Ya, trabajo eléctrico, potencia eléctrico. Energía o trabajo eléctrico. Simbología W. Simbología W. Jóvenes. ¿Ya? Jóvenes. ¿Están escuchando o ya se han ido? Sí, ingeniera, estamos Ya. En física 100 hemos estudiado nosotros el trabajo o energía, ¿no ve? En física 100. Y lo llamábamos trabajo mecánico, que era igual a la fuerza aplicada a un cuerpo para moverla a una cierta distancia. ¿Se acuerdan en física 100? Y ese trabajo mecánico lo realizaba el hombre, un animal o una máquina que funcionaba a combustible, ¿no ves? Eso lo hemos visto en física 100. Ahora en física 200, ya ese trabajo o energía ya es eléctrico, ya no es mecánico, es eléctrico. Y ya lo realiza una máquina o un dispositivo que funciona con corriente eléctrica, ya no funciona a combustible. ¿Ya? Entonces, la energía o trabajo eléctrico W es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico para realizar un trabajo. Se manifiesta en forma de calor, iluminación, movimiento, etc. Expresiones del trabajo eléctrico. La unidad es Joule. Cuando me dicen, halle la energía suministrada o proporcionada, o solamente me dicen, halle la energía, esta es la formulita. Trabajo o energía igual a potencia por tiempo. La unidad es Joule. Potencia es igual a Joule sobre segundo. Se va con el segundo del tiempo y me queda Joule. ¿Ya? Cuando la energía o trabajo está en función de la carga eléctrica, esta es la formulita.
Cuando la energía o trabajo está en función de la intensidad de corriente, esta es la formulita, intensidad, tiempo, diferencial de potencial. Y cuando está en función de la resistencia, también llamada energía producida, ¿no? En vez de decir resistencia, digo energía producida, esta es la formulita. Trabajo de energía igual resistencia por tiempo por la intensidad de corriente al cuadrado. Y cuando está en función del diferencial de potencial, el trabajo de energía será igual al diferencial de potencial al cuadrado por el tiempo sobre la resistencia. Lo único que ustedes tienen aquí, si fuera el examen, no sé si puedo tomarles presencial, porque me gustaría este examen presencial. ¿Ya? Tienen que saber reconocer qué fórmula utilizar según las palabras, estas palabritas. Si yo digo allá la energía proporcionada, o allá la energía suministrada, es esta formulita. Y la unidad es Joule. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado en las palabras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay. Ya, sigamos. Potencia eléctrica. Es la velocidad en que se transforma la energía eléctrica en energía calorífica. Esa es la definición de potencia eléctrica. También se la define como la energía entregada, energía absorbida, energía disipada por un aparato eléctrico en un tiempo determinado. ¿Ve? Ya cambió. ¿Cuál es la energía entregada? ¿Ve? Y es la potencia. Las palabras tienen mucho que ver aquí. ¿Ya? Los sinónimos. También se la define como la cantidad de energía consumida en un determinado tiempo. ¿Ya? La unidad es el watt o vatio. Por ejemplo, si tengo un foquito de 200 watts, tiene más potencia porque alumbra más que un foquito de 40, ¿no ves? Ese ejemplito tiene más potencia porque alumbra más que un foquito de 40. ¿Se entendió qué es la potencia? ¡Ole! Sí. Sigamos. Expresiones de potencia eléctrica. Ustedes ya lo conocen, potencia mecánica, ¿se acuerdan? Potencia mecánica igual a trabajo sobre el tiempo, ¿no ves? Es el trabajo que usted se realiza en un determinado tiempo. Esa es la potencia mecánica, usted ya lo conoce. Y es Joule sobre segundo, o sea, watt o vatio. La potencia eléctrica es lo mismo, solamente que aquí en la potencia mecánica, ya les dije, el trabajo lo realiza el hombre, el animal o una máquina que funciona a combustible. Pero en la potencia eléctrica, no. ¿Ya? El trabajo lo realiza una máquina o un dispositivo que funciona a corriente eléctrica en un determinado tiempo. Pero ya casi no se dice potencia eléctrica, se dice potencia suministrada, potencia disipada, potencia desarrollada, potencia producida, potencia entregada, ¿ya? Otra vez lo había escrito desarrollada. Esos son los sinónimos que se utiliza para decir potencia eléctrica. Cuando está en función de voltaje, la potencia eléctrica va a ser igual a intensidad de corriente por el diferencial de potencial, ¿no? Fíjense, la intensidad viene en coulombio sobre segundo, la unidad. Y el diferencial de potencial viene en voltio, y voltio es Joule sobre coulombio. Se van los coulombios y me queda Joule sobre segundo, y Joule sobre segundo es watt. Cuando está en función de la intensidad, la potencia será igual a carga sobre tiempo sobre el diferencial de potencial. Lo van a hacer ustedes acá también las unidades. Ya como aquí van a desarrollar sus unidades, si verdaderamente da watt. Aquí la potencia está en función del voltaje, será igual al diferencial de potencial al cuadrado sobre la resistencia. También igual van a desarrollar su unidad a ver si al final da watt, ¿ya? En todo háganlo así, porque por ahí el examen es presencial, jóvenes, yo tomo desarrollo de unidades. Función de la resistencia es
formulita de potencia en función de la resistencia. Intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Lo mismo, desarrollen su unidad a ver si al final les da watt. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Ninguna. No, ninguna. Ley de Joule. Ya más o menos ya lo vimos, esta ley de Joule. ¿Se acuerdan cuando llegaban los electrones a la resistencia y se quedaban ahí, se alborotaban y se producía calor? Más o menos ya lo vimos. Yo le dije más después vamos a ver mejor esto, le dije, ¿no? Ley de Joule, también llamado efecto Joule. Cualquiera de los dos nombres, ¿ya? Nos dice que toda intensidad I de corriente que atraviesa una resistencia origina en ella un desprendimiento de calor que es proporcional a la resistencia y al cuadrado de la intensidad y al tiempo que dura esa intensidad. Esta es la formulita de la ley de Joule. Calor, Q, calor. Ley de Joule o efecto Joule, ¿no? Calor Q igual resistencia por tiempo e intensidad al cuadrado. La unidad es el Joule. Es la energía en forma de calor, debido al movimiento desordenado de electrones que al moverse se chocan entre sí, produciendo calor. Mediante esta expresión sabemos la cantidad de calor existente. Por ejemplo, en este tubo fluorescente, ¿no ves? ¿Cuánto es capaz de calentar? En la plancha. Ustedes chupan la plancha y acercan su mano, sienten el calor. Sienten el calor. Esa es la ley de Joule. Lo que ustedes van a hallar es cuánto de calor. ¿Será que la plancha de mi tía calienta más que la plancha de mi abuelita? La cantidad de calor, ¿cuál de las dos calienta más? ¿Ya? Cantidad, cuantifica el calor la ley de Joule. Cuantifica. ¿Ya? ¿Hasta ahí una pregunta? Jóvenes. Estos se han dormido. Jóvenes. No. Estoy hablando en chino, ¿no? Cuéntamela. Ya. Tarden en responder el micrófono. Ya. Cuando me dice, por ejemplo, me dice hallar el calor desprendido o calor disipado, ya me está hablando en unidad térmica, que la exprese la ley de Joule o efecto Joule en unidad térmica. Cuando me dice hallar el calor desprendido o el calor disipado, me está hablando que yo halle el valor de la ley de Joule en unidad térmica, que se llama caloría, que es unidad térmica. ¿Ya? Cuando no me dice hallar el calor desprendido o calor disipado, me dice solamente cantidad de calor y la unidad es Joule. Pero cuando aparece esta palabrita, calor desprendido, calor disipado, entonces me está diciendo que exprese la ley de Joule o efecto Joule en unidad térmica que se llama caloría. Lo único que hago, fíjense, como sé que la unidad caloría se escribe cal se escribe, ¿ya? Simbología para escribir cal. Como sé que un Joule es igual a 0,24 calorías, aquí lo pongo, lo reemplazo. En la unidad Joule es 24 calorías. La fórmula solamente la multiplico por 0,24 y la unidad es caloría. ¿Ya? Es lo único que cambia. Cuando me pide en la unidad térmica es la unidad caloría. Cuando no me dice nada, la cantidad de calor nomás, es Joule nomás. No confundan caloría de unidad térmica, cuya simbología es cal, con la caloría, que es la unidad de medida del contenido energético de los alimentos, ¿no? No van a confundir. Esa es otra caloría. ¿Ya, jóvenes? ¡Oye! Listo, ingeniera. Ya, sigamos. Energía eléctrica por consumo o consumida. Ahí está esa otra palabrita. Me dice, hallar la energía eléctrica por consumo o hallar la energía eléctrica consumida. Es esta formulita.
es lo que pago a CRE, ¿no? Es esta. Fíjense, esta es igual que la de acá. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Es igual que la de acá. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aquí, la expresión de energía suministrada o proporcionada, o energía nomás, o trabajo eléctrico, su unidad es Joule. Pero aquí, ¿dónde está? Aquí, fíjense, cuando me piden allá la energía eléctrica por consumo consumida, es la misma formulita, pero la unidad de energía eléctrica de consumo es kilowatt hora. ¿Ven? Nos da la cantidad de energía de consumo por hora. Es lo que nosotros pagamos a CRE. Ahí se van a fijar en la boleta cuántos kilowatts uno gastó al mes y cuánto cuesta el kilowatt. Ahí sale. ¿Ya? Esta es la formulita de energía de consumo. ¿Cuál es la diferencia con la otra? En la unidad. Kilowatt hora. Kilowatt es la potencia, tiempo hora. Es la unidad de energía eléctrica de consumo consumida. Consumo es sinónimo de pago. ¿Cuánto debo pagar a CRE yo? La formulita. El consumo pago a CRE va a ser igual al costo en boliviano por la potencia en kilowatt por el tiempo. Generalmente nosotros pagamos al mes, ¿no ves? Pero ahí en la boletita dice ahí, por hora, dice, ya nosotros lo multiplicamos, pues. A ver, silencio, ¿quién es el chistosito? A ver. Armando Salce, apaga tu micrófono. O Daniel Loaiza. Dale la lista negra ya, Daniel Loaiza. Deje pues pasar clases, jóvenes. Ya, vamos a hacer ejercicio. Hallar la intensidad de corriente total y la potencia suministrada al sistema. Me dan aquí un sistema de resistencia, ¿no ves? En paralelo y en serie. Yo ya sé, hallar la resistencia equivalente, ¿no ves? Ya sé. Hay en paralelo resistencia 2 con resistencia 3. Me va a dar resistencia 6 ohmios. Hay en serie. Me va a dar 10 ohmios. Dibujo el esquema final y aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm dice intensidad igual a diferencial de potencial sobre la resistencia. Entonces la intensidad total será igual, reemplazando valores, que la intensidad de corriente que circula por el sistema es 2 amperios. Y la potencia suministrada, según los datos que tengo, es esta fórmula, esta. Por eso depende de los datos también para darme cuenta de la fórmula. Y me dice suministrada, es esta fórmula. Potencia igual a intensidad por el diferencial de potencial. Reemplazo nomás, me dice que la potencia eléctrica que circula por el sistema es 40 watts. ¿Lo ven? ¿Jóvenes, alguna pregunta? ¡Jóvenes! Ninguna, señora. Ya, sigamos. Allá la potencia eléctrica de una cafetera, dice, alimentada por una tensión de 220 voltios y por el que pasa una intensidad de corriente de 2 amperios. ¿Y cuál será la energía eléctrica consumida, dice, por la cafetera si ha estado encendida de 2 horas? Pongo los datos y lo que me pide hallar. Fíjense los datos, ya me dice qué fórmula utilizar. Potencia igual a intensidad diferencial de potencial. Reemplazo, la potencia es 440 watts. Ahora me dice energía eléctrica consumida. Entonces yo ya sé consumida energía eléctrica que es kilowatt hora. ¿Cuánto he consumido de corriente? ¿Ya? En esas 2 horas, digamos. ¿Cuánto es consumido corriente? Entonces esta es la fórmula. Y la unidad es kilowatt hora. Tiempo 2 horas, la formulita es
energía eléctrica consumida igual a potencia por tiempo. Pero la potencia yo la guié en watts. ¿Qué voy a hacer? Transformar a kilowatt, ¿no ves? Y sería entonces 0,440 kilowatts por 2 horas. Multiplico y la energía eléctrica consumida en 2 horas es 0,88 kilowatt hora. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, ingeniero. Ya, Sí, otra. ingeniero. ¿Cuál será la potencia de un horno eléctrico alimentado por un voltaje de 220 voltios y que tiene una resistencia de 10 ohmios? ¿Y cuál será la energía consumida, ¿ves esa palabrita? Por el horno si ha estado encendido 5 horas. Pongo los datos, lo que me pide hallar, y según los datos, la potencia es esta fórmula. Reemplazo y me dice que la potencia es 4.840 watts. Y la energía consumida es kilowatt hora en unidad, no es potencia por tiempo. Yo ya sé que la unidad es kilowatt hora. Si tengo que la potencia es 4.840 watts, en kilowatt será 4,840 kilowatts, ¿no ves? Ya lo convertí. Por 5 horas me dice que la energía consumida en esas 5 horas es 24,2 kilowatt hora. ¿Entendido o nada? Sí. ¿Se entendió? Ya. Otro ejemplo. Un aire que consume 180 watts está siempre encendido 90 minutos al día. ¿Cuál será el costo de consumo? Lo que debo pagar, dice ACRE, al mes, dice. Si cobra CRE el kilowatt hora a 5 bolivianos, cobra CRE. Por hora, 5 pesos me cobra el kilowatt, CRE. Entonces la formulita pago o consumo será igual al costo por potencia por tiempo, ¿no es? Si CRE me cobra un kilowatt hora 5 bolivianos por la potencia, acá tengo la potencia de 180 watts, fíjense, debo convertir a kilowatt, es 0,18 kilowatt. Por, me dice no, ¿dónde está? 90 minutos, ¿y 90 minutos cuánto es en hora? 1 hora y media, ¿no ves? Sí. ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Por día me dice, hora y porque media. fíjense, 90 minutos al día, por día es lo que gasto. Entonces, día, hora. Se van los kilowatts, se van las horas y me queda boliviano día. Multiplico y pago yo al día 1.35 bolivianos por día. Pero me dice acá al mes. Entonces multiplico por 30, al mes tiene 30 días, ¿no? Día a día se va. ¿Y cuánto pago al mes a CRE por ocupar el aire? 40,5 bolivianos al mes pago. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. Sí. Otro ejemplo. Dos resistencias. Esta pregunta de examen final. Esta la tomé en el examen final. Dos resistencias están conectadas en serie. Ustedes tienen que dibujar. A un diferencial de potencial 220 voltios. Si cada resistencia vale 2 ohmios, ¿cuál será la potencia disipada por ellas? ¿Ve? Ustedes tienen que dibujar esto. No me va a estar haciendo esto y calculando. No, ¿dónde está en serie? El que me dibujó esto, yo le puse los 100. El que no dibujó, no. Yo tengo que ver esas resistencias. Entonces los colocó en serie, ¿no ves? Está en serie con sus valores. Y la formulita, según los datos, es esta. Y reemplacé nada más. La resistencia equivalente va a ser a la suma de los dos, ¿no ves? 4 ohmios. Y esta es la potencia disipada, 12.100 watts. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¡Oye! Ninguna, ingeniera. Ya, otra. Una lámpara cuya intensidad es igual a 0,5 amperios está conectada a un voltaje de 220 voltios. ¿Cuál será la potencia y la energía consumida en Joule si ha estado encendida durante 5 horas? Ya me está diciendo en Joule que quiere. Entonces reemplazo nomás.
Y la formulita, según los datos, es esta fórmula de potencia, intensidad por diferencial de potencial. Voy allá a la potencia, 110 watts. ¿No ven? Y esta formulita, fíjense, me dice consumida en joule. Esta de acá, donde está, a ver, al principio. ¿Ve? Esta, fíjense, energía suministrada proporcional, es esta, en joule. Pero tienen que leer bien el problema. No es esta de acá, de consumo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Esta aquí? No. Ay, ¿dónde está todo? Acá. Fíjense, acá, fíjense. Energía eléctrica por consumo. Pero ustedes dirán, es kilowatt hora. Claro, es kilowatt hora la energía por consumo consumida. Pero me está diciendo en joule. Me está diciendo joule porque yo no quiero saber por hora, no, yo quiero solamente el trabajo, la energía nomás. Pues tienen que leer bien. ¿Dónde está ahora? ¿Aquí? No, esta. Tienen que leer bien, jóvenes. ¿Ya? La energía consumida. Si hubiese dicho la energía consumida es kilowatt hora, pero me está diciendo energía en joule. No me interesa cuánto consume por hora, no me interesa. Solamente quiero saberlo, la energía en joule, el trabajo eléctrico en joule. Si ha estado encendida durante 5 horas, no me interesa. ¿Ya? ¿Cuánto he consumido? Solamente quiero en joule. Reemplazo watt, ¿no ves? Hora, 3600 segundos, joule sobre segundo, se van los segundos, me queda joule. Esta es la energía consumida. 1.98 megajoule. Megajoule. ¿Ya? Si me hubiese dicho la energía consumida nomás, sin el joule, aquí ya debería ser kilowatt hora, ¿no ves? Kilowatt hora. Pero acá me está diciendo en joule. No me interesa el tiempo. ¿Ya? Solamente quiero saber la energía nomás. Tienen que leer bien estos problemitas de trabajo y energía y potencia. Son medios que uno lo chica. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. 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 Ninguna, ingeniero. Están durmiendo, ¿no? Ya, un motor es regulado aplicándole una intensidad de corriente de 5 amperios, estando conectado a un voltaje de 220 voltios. Hallar el calor en joule, ella me dice, en joule, y caloría, en los dos quiere, generado en 2 minutos. Entonces, los datos, esta es la fórmula del efecto Joule o ley de Joule. Intensidad tengo, lo que no tengo es resistencia, tengo tiempo. Debo hallar resistencia, entonces lo hallo por la ley de Ohm, intensidad diferencial de potencial sobre resistencia. Despejo resistencia y reemplazo nomás, ¿no ves? Diferencial de potencial 220 y amperios, la intensidad de corriente. La resistencia es 44 ohmios. Y recién puedo aplicar en la fórmula o expresión de la ley o efecto Joule. Me dice en Joule, ahí está, 132.000 Joule. Y me dice en unidad térmica, en caloría. Entonces reemplazo solamente el aumento 0,24 calorías.